El fallecimiento del arquitecto Mariano Arana, ocurrido ayer, abre varias lecturas a propósito de su vida y de su obra. Lo más visible en los últimos años fue su carrera política, como intendente de Montevideo en 2 períodos, como senador de la República, como ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y, al final de su carrera, como edil. Pero antes de todo eso estuvo su trabajo como arquitecto y en especial como docente en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República. Y como una derivación de aquella etapa, hubo un hito particularmente destacado que fue en la década de 1980 la creación del Grupo de Estudios Urbanos. En plena dictadura, aquella iniciativa creó conciencia en la población sobre la importancia de la protección del patrimonio edilicio y logró frenar la destrucción de inmuebles emblemáticos, como el viejo Hotel Colón, que luego sería sede del Banco Interamericano de Desarrollo en Montevideo. Pero además se convirtió de hecho en una modalidad alternativa de resistencia al gobierno de facto. Los documentales creados por el Grupo de Estudios Urbanos, donde se denunciaba la destrucción de verdaderos monumentos históricos, trascendieron los círculos de la arquitectura para exhibirse en todo tipo de espacios, como clubes de barrio, parroquias, escuelas, asociaciones culturales, donde congregaban a centenares de personas que se quedaban a las discusiones abiertas que se organizaban al final de las proyecciones. En los próximos minutos vamos a rescatar aquel trabajo de Mariano Arana que tanto impacto tuvo y que, entre otras cosas, lo catapultó al conocimiento público. Para eso nos acompaña esta mañana uno de los integrantes de aquel grupo de estudios urbanos, el arquitecto y docente Andrés Mazzini. Arquitecto Mazzini, buen día. Gracias por aceptar la invitación y estar con nosotros esta mañana. Bueno, muchas gracias. Es un gusto para mí estar acá y más que nada cuando la convocatoria es Mariano, que fue alguien muy importante en la actividad pública, pero muy importante también en mi vida personal. ¿En su vida personal? Sí. Supongo que lo conoció como estudiante. Yo lo conocí como estudiante, era un ser excepcional ya en ese momento por su capacidad de comunicación y por lo que transmitía, aparte de conocimiento, de entusiasmo, de inquietud por lo que nos rodeaba, de capacidad de observación y de fomento de la crítica, o sea, del espíritu crítico respecto a lo que era la historia de la arquitectura y sus objetos de estudio, ¿no? Eso es un primer sacudón que creo que todos los que hicimos arquitectura recibimos en el primer año, que era donde él daba los cursos. Eso creo que se lo preguntás a cualquier estudiante de arquitectura y te va a decir lo mismo. Yo di el primer examen de arquitectura en el 74 con Mariano. Fue un examen que llevaba 1 mes y medio por lo menos estudiar todo el día, que estudié con mi esposa, que no era mi esposa en ese momento, y un gran amigo. Y bueno, nos fue muy bien. Yo ahí empecé a descubrir una especie de interés más dirigido a eso. Y después, ya empezada la dictadura, los estudiantes de arquitectura fuimos tratando de encontrar ambientes más amigables para juntarnos y para estudiar y hacer los últimos años de carrera. Y teníamos estudios en la Ciudad Vieja. Casualmente, Mariano tenía el estudio en un piso cuarto de un edificio acá en Ciudadela y Uruguay, y nosotros teníamos en el 3er piso. Ellos eran de una generación anterior, y nosotros éramos más jóvenes y estábamos en proceso de entregar el último trabajo. O sea, yo cuando empecé con el grupo no estaba recibido. Tenía 28 años. Y Mariano, con esa capacidad de pensar qué se podía hacer y muy movilizado por la situación del país, no solo por la situación política, sino por lo que estaba implicando
en nuestra tarea específica, ¿no? En la especificidad de la arquitectura, que era donde sentíamos que en ese momento podíamos decir algo sin que nadie nos dijera nada. ¿Y qué era lo que estaba pasando? Estaba pasando una especie de tragedia silenciosa, entre comillas, ¿no? Creo que el origen de esta inquietud hay que ubicarlo en un decreto del gobierno de facto de octubre de 1979, ¿no? Sí, el decreto de alguna manera desafectaba de su conducción de monumentos históricos edificios emblemáticos que habían sido declarados por la propia Comisión de Patrimonio como monumentos históricos. El tema es que eran edificios como el Club Uruguay, por ejemplo. Nada menos. Como un conjunto muy interesante que había en 25 de Mayo y Juncal, donde que era el Palacio Vilaró, que eran 3 edificios donde en uno funcionaba el Conservatorio de Música, y así podríamos nombrar varios, entre ellos los 2 barrios Reus al sur, que suman entre los dos 90 más 500, casi 600 padrones desafectados. Y no estuvo solo el decreto después tuvo consecuencias. Sí. En medio del boom inmobiliario de aquellos años, efectivamente, varios de esos edificios cayeron, ¿no? Claro, el tema es que eso estaba inmerso en un contexto en el cual, por un lado, bueno, lo autoritario, que ya sabíamos que era el contexto político, y la instalación de una política neoliberal que facilitaba de alguna manera la penetración de capital extranjero dirigido a invertir, a construir y a vender, lo que significó un boom de especulación inmobiliaria muy potente, ¿no? Entonces era bastante visible que se estaba perdiendo mucha cosa y mucha cosa valiosa. Y también nosotros considerábamos que lo que venía a sustituir esos edificios de valor era más bien una pobre manifestación de lo que puede ser la arquitectura. Mariano en mayo del 80 va a un congreso en Cali, en Colombia, se vincula con otros arquitectos con los cuales ya tenía vinculaciones, y viene con una especie de, no sé, como si viniera como con un tractor dispuesto a hacer algo. Él decía, no puede ser que nosotros no podamos hacer algo, en otros lados se está haciendo buena arquitectura, algo hay que hacer. Lo primero que hicimos fue juntarnos y relevar toda la Ciudad Vieja, que era un lugar en el cual habíamos ido detectando que había el equivalente a un 12% de baldíos, en una zona que es sin duda el sector monumental más contundente y valioso desde el punto de vista patrimonial histórico de nuestra ciudad. Hicimos ese relevamiento calle a calle, nos dividimos todos, y en base a esa acumulación de imágenes, a Mariano le invitaron a un congreso en Buenos Aires sobre patrimonio y decidimos hacer un audiovisual. Una ciudad sin memoria, ese fue el título, ¿no? Ese fue el título. Y un audiovisual que era, en definitiva, bastante simple, ¿no? Sí. Fotos y texto. Fotos y textos, pero no era un audiovisual simplista. Ah, sí, no, de acuerdo. Era contundente. Y lo que hacía era mostrar una realidad que es compleja, que es la realidad de la ciudad, que de alguna manera resume todas las actividades humanas, desde el alojamiento a la industria, a la producción, en una interrelación con la geografía y con el ambiente, que genera lo que cobija las actividades de la gente. O sea, en definitiva, la ciudad es una construcción que hace posible que la gente viva. Y el tema es que la gente viva bien, que depende de muchos otros factores también, o sea, que bueno, que tenga para comer, toda una cantidad de cosas que están enrabadas, pero el mensaje en sí, ese mensaje no era complejo. Y lo que nosotros queríamos mostrar es que de alguna manera una ciudad podía enriquecer también la vida de la gente si les ofrecía
un ambiente digno, cálido, con valores artísticos, patrimoniales, y que además no le borraba los ámbitos en los cuales habían venido desarrollando sus actividades. No se construye el mañana demoliendo el ayer. Esa fue una de las consignas del Grupo de Estudios Urbanos. Sí, o sea, a pesar de que nosotros sabíamos que estábamos trabajando con una temática compleja, entendíamos que existía la posibilidad de tener consignas que llamaran la atención sobre algunas cuestiones, ¿no? Pero detengámonos un minuto. Usted hablaba de la producción de ese audiovisual, del primer audiovisual, Una ciudad sin memoria, fecha aproximada entonces... 80. Año 1980. Del 80. ¿Ese es el nacimiento del Grupo de Estudios Urbanos? O sea, simbólicamente es sí, ahí. Sí, nosotros en definitiva consideramos que el grupo como tal se formaliza en mayo, cuando Mariano nos junta y decidimos hacer algo. Cuando Mariano junta, ¿a quiénes? ¿Quiénes eran ustedes? Nosotros éramos los que estábamos en esos estudios, y habíamos estudiantes de arquitectura y arquitectos, algunos arquitectos vinculados a Mariano, como Ramiro Bascans, Livni, Ana Gravina, Jaco Curiel, Marta Cecilio, y los del estudio de abajo, que éramos más estudiantes terminando la carrera, ¿no? Fernando Giordano, yo, mi mujer Silvia Montero, mis hermanas Laura y Elena Mazzini, Gabriel Pelufo, Pilar, su esposa. Y después, en un trabajo que debo reconocer que todos los del GEU comunicamos a los demás como una de las etapas más felices de nuestra vida, aprendimos a trabajar de una manera que nunca habíamos tenido. O sea, Mariano, si hay algo que tenía de particular, era la capacidad de trabajar con todos, de una manera horizontal, sin imponer, buscando la reflexión, buscando los intercambios que le permitieran a él si íbamos por un buen camino. Yo te puedo decir que cuando Mariano quería hacer el último libro que hizo, me lo trajo a casa durante la pandemia y me dijo: mira, Andrés, yo quiero que leas esto para ver si te parece que está para publicar y si se lo podríamos mostrar al decano de arquitectura, a ver qué... O sea, él no era por inseguridad, era un tipo que siempre en la conciencia de que él hacía un proceso reflexivo y que lo quería comunicar, también quería tener interlocutores que le dijeran: bueno, acá puede pasar tal cosa, acá tal otra, acá está bien. Y eso lo hace conmigo, que yo nunca desarrollé las capacidades que él desarrolló. Pero él tenía confianza en que yo le iba a decir lo que me parecía. Y seguramente lo hizo con otros, de sus amigos o de sus compañeros del GEU. ¿Cuántos eran en el Grupo de Estudios Urbanos, por lo menos en esa fase inicial? Y en el grupo anduvimos entre 20 y 30. Fue fluctuante porque algunos nos estábamos recibiendo, dejábamos un año, volvíamos. Pero con una experiencia de intercambio riquísima, donde no hubo ninguna imposición. Ninguno de nosotros negamos el liderazgo que tenía Mariano, pero era un liderazgo especial, no era un liderazgo que imponía, era un liderazgo que yo, por ejemplo, hice una de las partes del audiovisual Una ciudad sin memoria con él, que era la parte histórica. Yo era un pibe, él, veíamos el texto, me mostraba las imágenes y me decía: ¿te parece bien esta imagen? ¿Te parece que refiere al texto? Yo le decía: sí, tal cosa, perdona. Y él, como si fuéramos los dos lo mismo, y él andaba por acá y yo estaba empezando. Yo ni siquiera había entrado al Instituto de Historia, que entré en el año 87. El primer paso fue entonces ese relevamiento, padrón por padrón de la ciudad. Padrón vieja. por padrón, registro que hicimos calle por calle, que está guardado, que ahora está en la Facultad de Arquitectura. El segundo fue la elaboración de ese documental para ser llevado a Buenos Aires. ¿Qué ocurrió allí cuando se lo proyectó, cuando se intercambió en torno a él?
¿Cómo siguió la historia? Esa historia fue una historia muy sorprendente para nosotros. O sea, era la primera vez que hacíamos un audiovisual, nadie tenía formación. Fuimos construyéndolo con lo que nos parecía que teníamos que decir, buscando las imágenes adecuadas. Todas las imágenes que habíamos sacado, la mayoría no nos servían porque queríamos mostrar cosas que las fotos no mostraban. O sea, tuvimos que hacer todo de vuelta, el guión, armarlo, grabarlo y después solicitar a través de amigos con Sondor, en particular Diego Abal fue un tipo que nos apoyó a través de una prima que integraba el grupo. Nos pusieron a disposición los técnicos, horas de grabación. Vamos a aprovechar para hasta que estuvo pronto, recopilar ese documental y lo vimos ahí, y que los oyentes después puedan observarlo, ¿no? Estoy seguro que muchos se están enterando en este momento. Luego les explicamos cómo lo cargamos, dónde van a poder verlo. Pero decía, no quiero interrumpirlo. Cuando lo vimos ahí proyectado en una pantalla enorme, nos vino una emoción así increíble, porque no teníamos idea de cómo se iba a ver, ni de cómo se iba a escuchar. O sea, el audiovisual tenía texto, música, y era una cosa realmente conmovedora. Pero no era conmovedora solo románticamente, o sea, era conmovedora porque sacudía, porque mostraba lo bueno y lo que se perdía, pero también proponía algunas cosas. Una cosa que Mariano siempre pensó, hizo hincapié, era que no había que quedarse en decir, bueno, todo esto está mal. Bueno, tenía conciencia de que las cosas se podían de hacer de otra manera y de que se podía cambiar la manera de mirar la ciudad y de gestionarla. Y creo que eso fue la herencia que se tomó. O sea, a partir del grupo de estudios urbanos, y no actuó solo el grupo, en ese momento empezaron a actuar las asociaciones gremiales, o sea, ahí hubo la Sociedad de Arquitectos. Empezó después del plebiscito del 80 una especie de pequeña apertura que permitió que desde distintos ámbitos y también de las prensas que se generaron en esa época, Jaque, Opinar, todos fueran receptivos y publicaran nuestros artículos o comentaran los audiovisuales o otras cosas que nosotros hacíamos. Nosotros no teníamos plata y para financiarnos diseñamos afiches, folletos, una guía para la ciudad vieja. Podemos poner en pantalla uno de los afiches que fue clásico del grupo de estudios urbanos, quizás el más conocido, ¿no? ¿Es ese? Ese, sí, exactamente. Si le parece, arquitecto Mazzini, vamos a poner una pausa acá y vamos a volver enseguida para profundizar en ese proceso, en cómo ese germen que ustedes pusieron en marcha, ese del grupo de estudios urbanos, terminó teniendo la proyección que tuvo. Terminó interesándole a tanta gente muy por fuera de la academia, digamos, cómo adquirió otras connotaciones más allá de lo arquitectónico, patrimonial, y sobre todo, bueno, qué legado, cuál fue su huella, qué dejó para la sociedad uruguaya. Que fue el grupo de estudios urbanos, una obra fundamental del arquitecto Mariano Arana. De eso estamos conversando esta mañana en Perspectiva con el arquitecto Andrés Mazzini. La conservación de los monumentos del pasado no pretende ser refugio de la nostalgia. Es una exigencia del hombre moderno y puede ser llevada a cabo solo en el cuadro de la ciudad nueva, en función y no en antítesis con ella. Esa frase encabezaba el documental Una ciudad sin memoria del año 1980, el lanzamiento público del grupo de estudios urbanos. Arquitecto Mazzini, ubíquela, denle contexto para los oyentes. Es una frase de Benévolo, un famoso historiador de arquitectura, y de alguna manera lo que plantea es que no se puede construir ciudad si no es a partir de la ciudad existente. No se puede hacer ciudad desconociendo
lo que tenemos, que es un error. Por eso dice, no se puede hacer en antítesis con ella, o sea, una manera de actuar en antítesis es o por oposición o por desconocimiento. Entonces, lo que implica es dirigir las miradas al conocimiento, a las potencialidades, a los problemas y a las posibilidades de desarrollo en función de qué se quiere, o sea, de que en definitiva el marco superior es que la gente viva mejor. Bueno, ¿cómo hacemos ese proceso? Estamos conversando con el arquitecto Andrés Mazzini, arquitecto, docente de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República, que cuando era estudiante, en la década de 1980, fue uno de los miembros del Grupo de Estudios Urbanos, una iniciativa que impulsó el arquitecto Mariano Arana y que fue uno de sus grandes aportes a la sociedad uruguaya. Estamos rescatando aquella experiencia, estamos poniéndola en valor, estamos conociendo algunos pormenores. Esa es la idea de esta entrevista, en la que justamente habíamos llegado al audiovisual. A ese audiovisual que en realidad se crea para ser llevado a un congreso en Buenos Aires, pero que después termina teniendo una repercusión absolutamente inesperada. ¿Cómo fue eso? Y bueno, eso fue en parte porque en ese congreso, que era un congreso internacional, hubo mucho eco, que terminó que el audiovisual, a raíz de vínculos con arquitectos ya conocidos, fue a dar a Francia, España, Italia. No siempre llevado por nosotros, pero sí por gente que podía de alguna manera transmitir esas ideas con las cuales concordaban. Y lo otro fue que ante el buen recibimiento ahí, nos animamos a pasarlo acá. O sea, lo interesante es que se pasó primero en Buenos Aires y recién al volver de Buenos Aires, creo que fue el 12 de noviembre, o sea, el plebiscito fue el 30. El plebiscito fue en noviembre del 80, claro. Sí. Y ahí en diciembre lo pasamos por primera vez gracias a que la Alianza Francesa se animó a pasarlo. La Alianza Francesa era en aquella época uno de los ámbitos donde podía expresarse la cultura y aquellas manifestaciones de la cultura con aires de disidencia, ¿no? Pero fueron casi todas las alianzas, incluso la Alianza Uruguay-Estados Unidos, el Instituto Italiano de Cultura. O sea, yo te decía que no había sido el GEU solo, sino que se habían sumado cuestiones vinculadas a la cultura que iban, digamos, por algún lado señalando cuestiones que iban en la misma dirección, ¿no? Pero usted señalaba, nos animamos a proyectar el audiovisual acá. ¿No era obvio que se pudiera? Y bueno, existían dudas. O sea, este era nuestro país, estábamos en dictadura, podía ser que no nos dejaran, o que simplemente nos prohibieran, fueran cuando lo anunciáramos y no nos dejaran pasarlo. En definitiva, se estaba rechazando una política de la dictadura. En el fondo había eso de por medio. Sí, no explícitamente nosotros no lo presentábamos para nada, porque no era necesario hablar de eso. Simplemente con hablar de las cosas que pasaban, ya estabas diciendo que algo andaba mal. Y también decíamos por qué andaba mal. Por el contexto neoliberal, por que la gente no se podía expresar, una cantidad de cosas que se decidían sin consulta. Y bueno, lo que sucedió es que Mariano planteó que él no pensaba dar el audiovisual si no se podía discutir al final. Esa fue justamente la característica principal de aquellas proyecciones. Era exhibición más debate al final. Claro, o sea, apertura. Y él moderaba un debate en el cual era un interlocutor magnífico, porque cualquier planteo se potenciaba de una manera increíble. Y a nosotros nos asombró el constatar que la gente entendía más de lo que nosotros pensábamos. Nosotros pensábamos que estábamos haciendo algo que era disciplinar, académico, que si bien miraba la realidad, tenía muchos aspectos que eran propios de nuestra profesión, de arquitectura, urbanismo, de territorio. Pero no, la gente enseguida iba
a lo que le importaba, a lo que era su barrio, a lo que eran los edificios que le resultaban importantes y con los cuales se identificaban, y que no verlos de un día para el otro los mataba. O sea, todo eso empezó a salir, y salía con total naturalidad. Todo eso empezó a salir sin pese violencia. Pese a que el concepto de la preservación del patrimonio histórico, cultural, no estaba instalada, ¿no? Ese concepto no formaba parte de las inquietudes de la población en aquel momento, ¿no? No, pero la reflexión de lo que implica la memoria y lo que condensa la ciudad de memoria histórica, social, cultural y económica, es como un clic que se hace muy rápidamente. No, está bien, pero lo digo porque estamos muy acostumbrados de un tiempo a esta parte al Día del Patrimonio o el fin de semana del patrimonio, ¿no? Ha quedado completamente asumido, incorporado, es una especie de fiesta nacional. En aquellos años, más allá de la oscuridad de la dictadura misma, esta cuestión no figuraba, ¿no? No figuraba con esa relevancia. Pero estaba latente. Lo que quedó claro con el documental y con la iniciativa del Grupo de Estudios Urbanos es que estaba ahí, estaba a flor de piel, ¿no? Estaba ahí, y que se toma conciencia de que es un tema que puede emerger. Y emergió con total fuerza, y emergió en cualquier ámbito que se te ocurra de Montevideo y del interior. O sea, nosotros pasamos los audiovisuales en escuelas y liceos, en instituciones deportivas, en iglesias, en clubes sociales de barrio, en el Garden Club, a cualquiera, además a Mariano, que todas las señoras mayores lo aman. Si sabían que tenía algo para hablar, lo llamaban, y él aprovechaba y también tenía su prédica en ámbitos que eran inimaginables. Algunos de nosotros decíamos, pero vamos a ir al Garden. Y sí, ¿por qué no? Si todos participan de esta ciudad en que vivimos. Entonces, interesante, como que hay que tirar abajo algunos prejuicios también, ¿no? Bueno, Mariano fue un especial cuestionador de prejuicios que se adivinaban sin sustento. O sea, porque Mariano defendía a Bello y Roborati, que toda la academia lo ignoró durante 1000 años. Mariano dice, estos tipos construyen áreas enteras de ciudad de una calidad impresionante, a pesar de que no estén en las últimas ondas de la arquitectura, y esto vale. Apenas entra el instituto en el 87, inicia una línea de investigación para ver cómo se produjo esa arquitectura, cómo funcionaba esa empresa, y así con otros temas que él, para la academia, estaban vedados, y que él los introduce con una mentalidad muy abierta. Lo mismo pasó con el Art Deco, por ejemplo. El Art Deco empezó a moverse en algunos círculos como una moda, un llamado a atender una corriente supuestamente frívola, y hubo un grupo en el instituto que promovió ese estudio. A Mariano le costó mucho aceptar que el instituto tenía que estudiar eso, pero una vez que se convenció y que se dio cuenta la cantidad de arquitectura Art Deco que había en el instituto, yo integré ese equipo de investigación, fue uno de los más entusiastas, aportador en cómo estructurar ese trabajo de investigación y cómo difundirlo. Y eso implicó que, yo te digo, del inventario del 83 de Ciudad Vieja, que los Art Deco eran grado 0, en el inventario de 2000 pasaron a ser grado 3. ¿Qué pasó en el medio? La academia investigó y se revalorizó esa arquitectura. El documental fue sorpresivamente un éxito. Sí. Se difuminó en el territorio nacional y dio pie a otros productos, ¿no? Un libro, afiches, sí, volantes, postales, guías de Montevideo incluso, ¿no? Sí, guía de Ciudad Vieja. Acá tengo varios de los ejemplos que el arquitecto repartíamos cuando dábamos el audiovisual. Fue la transformación a libro del primer audiovisual.
Acá lo ponemos también en la pantalla. Y este es un estudio que muestra las inquietudes del GEU, que no podían hablar solo de arquitectura, podían hablar de lo que pasaba en la ciudad para poder entender mejor, y por eso el estudio se llama Aspectos Socioeconómicos y Ambientales de la Ciudad Vieja. ¿Por qué? Porque siempre se opera sobre los centros históricos, se olvida la población que vive, sus condiciones, considerando que la población es la que le da algunas de las características a un barrio como Ciudad Vieja. Entonces, analizar esos sectores para ver cómo incidir en ellos para no perder esa población. En 1983 llega el segundo audiovisual, ¿no? Era el segundo que se hizo sobre todo en Montevideo. ¿A quién le importa la ciudad? Sí. ¿Qué diferencia entonces tenía con el otro? El otro estaba reducido a la Ciudad Vieja, que de alguna manera es un poco reductivo, a pesar de que fue el núcleo de fundación y de crecimiento de la ciudad, y donde está el principal paquete monumental de la ciudad. Pero también hay otra cuestión, que es que, en atención a una idea de Antonio Craboto, que también estuvo vinculado a nosotros, Craboto dice: la ciudad es toda ella contemporánea. Y el tema de que unas cosas sean patrimonio o no, hay que analizarlo a la luz de la vigencia que tienen esas estructuras. No es que lo viejo esté viviendo en el pasado, lo viejo está hoy. Entonces, esa tesitura hace que vos analices lo que tenés, lo recibís, lo tenés hoy y lo tenés que valorar hoy, en el sentido de que te aporta para la sociedad que hoy tenés. Pero tenés que conocer esa ciudad, las limitaciones que tiene. Nosotros empezamos a trabajar con economistas, con sociólogos, con ambientalistas. O sea, un trabajo que salió como con la atención estricta en la arquitectura y en lo urbano, pasó a considerar todo el fenómeno, sabiendo que vos trabajás también sobre el territorio, sobre una geografía y en el conjunto en la generación de un ambiente. Y teniendo en cuenta todas esas derivaciones. Todo eso fue un proceso no pensado. Bueno, ahí está. Teniendo en cuenta todas esas derivaciones y toda esa penetración que terminó teniendo el trabajo del Grupo de Estudios Urbanos en la población, ¿no hubo inconvenientes con las autoridades, con la policía? No, puntualmente creo que una vez que Mariano, no sé qué hicimos por 18 de julio, que le vinieron a pedir documentos, y creo que no sé si tuvo que ir a una comisaría, pero en realidad hicimos todo el trabajo sin problemas. Yo te diría que no, incluso que no teníamos miedo, no sé, yo por lo menos, que no soy miedoso, no tenía a pesar de haber estado varias veces en Cana, no sé, era una conciencia muy particular de que estábamos trabajando en lo nuestro y que tenía una proyección. Lo otro que sucedió es que ambos audiovisuales se pasaron entre el 80 y el 83, principio del 84, en todos lados, por eso, con mucha recuperación. ¿En esas proyecciones no hubo inconvenientes? ¿Tampoco? No, nunca. ¿Y qué dejó? A veces había algún personaje medio provocador en alguna de las reuniones, pero la retórica de Mariano lo liquidaba. Lo otro es que, ¿qué pasó con Mariano y su candidatura? Enseguida, en todo caso, hablamos de eso, sí. y de lo que dejó el Grupo de Estudios Urbanos. Ya completamos la entrevista con el arquitecto Andrés Mazzini a propósito del Grupo de Estudios Urbanos, el liderazgo de Mariano Arana y su huella en la sociedad uruguaya de hoy. El Grupo de Estudios Urbanos, lo que fue en la década de 1980, lo que dejó. De eso es la entrevista esta mañana con el arquitecto Andrés Mazzini, que integró el Grupo de Estudios Urbanos, que ha sido docente en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República y que integra la Comisión Nacional del Patrimonio.
Con él estamos conociendo el liderazgo de Mariano Arana en esta materia y sus resultados. En el final, justamente, creo que sería bueno detenernos en eso. Usted resaltaba más temprano, en aquel planteo público del Grupo de Estudios Urbanos, no había simplemente un cuestionamiento, no había simplemente una protesta, había también propuesta. Mi pregunta es, ¿qué terminó dejando entonces la obra del Grupo de Estudios Urbanos? Bueno, fundamentalmente creo que dejó una manera nueva de ver la ciudad y una manera nueva de gestionarla. No sé si tienen presente que la ciudad, antes de la existencia del GEU, se manejaba como una gran trama, más bien pensándola en planos, con anchos de calles, alturas, y en una trama bastante indiscriminada, con una herencia quizá de la aplicación de la matriz de las leyes de Indias, que fuera el terreno que fuera, se aplicaban como fuera. Cosa que no pasó en Colonia del Sacramento, que es nuestro único trazado portugués, donde esa especie de cuadrícula deformada se adapta maravillosamente a las características de esa península. Pero acá no pasó eso. Y durante mucho tiempo, hasta la década del 50-60, la ciudad se siguió manejando por normas que se aplicaban a toda la ciudad, donde las alturas dependían de los anchos de las calles, y una idea de ciudad abstracta se iba imponiendo en lugares muy diferentes. ¿Eso cambió? Eso cambió, sí, porque en esa época nosotros pretendimos mostrar que la ciudad tiene particulares que dependen del territorio en el que están, de las tipomorfologías, que son las características que tienen las edificaciones de acuerdo a cómo se ubican, cómo se agrupan en la manzana, si están construidas a borde cerrado o si tienen jardines. Eso da espacios y ambientes totalmente diferentes, y que nosotros entendíamos que para cada uno de esos sectores había que tener respuestas específicas. Y por eso se propuso la creación de las áreas especiales permanentes, que hoy tenemos en Ciudad Vieja, en el centro, en Pocitos, en Carrasco, en Punta Gorda, en el Cerro, en Los Reus y creo que en Colón, para los cuales se hicieron planes después de la presencia del plan del 98, del POT, del Plan Montevideo, donde existe la posibilidad de hacer planificación derivada con planes especiales para las zonas que tienen características específicas. Eso tiene un régimen patrimonial de suelo, donde las características de los valores patrimoniales son las que van decidiendo qué se puede hacer y qué no se puede hacer en esos sitios, con una administración de unas comisiones, con una integración variada de los comunales, de los técnicos de la intendencia, de vecinos, de las empresas de construcción que operan en la zona, y de la sociedad de arquitectos y de la academia de la Facultad de Arquitectura. Y en cuanto al freno a la destrucción masiva, ¿cuáles fueron, digamos, los resultados? Bueno, los resultados fundamentalmente están, en principio, en la realización de los inventarios que ya estaban propuestos en el primer trabajo que el GEU en el 82 hace frente a que la Intendencia fue receptiva para los permisos durante 3 meses a principios del 82, y acepta que el Grupo de Estudios Urbanos le presente un estudio para la Ciudad Vieja y una propuesta para su gestión. Eso fue todo un éxito. Sí. Sorprendente también. Sorprendente, porque el intendente Rachetti fue sumamente receptivo en ese momento, un intendente de la dictadura. En particular se salvó el viejo Hotel Colón,
que era símbolo de la lucha del grupo de estudios urbanos, porque figuraba en primer plano en los afiches, etcétera, ¿no? Y que además llevaba 20 años invadido. Y estaba en jaque, realmente estaba eventualmente a punto de caer. Una cosa que reflejaba además los problemas de las políticas de ese momento, ¿no? O sea, la gente o se iba, o le convenía quedarse porque tenía sus trabajos en la Ciudad Vieja, invadían edificios y se quedaban. Uh-huh. Pero los edificios estaban muy deteriorados. Y con el edificio del Hotel Colón se pudo operar y recuperar, y ahí está. Perfecto, ahí jugó un papel importante el contador Enrique Iglesias también, ¿no? Creo que sí. Es otro de los actores que siempre estuvo ahí asociado, con amistad con Mariano. Yo creo que estas cosas no tuvieron tanto que ver con amistades, sino con compromisos en lograr cosas, que mejoraran situaciones, ¿no? Que apostaran a verdaderas sinergias de organizaciones y de personas. Mariano era un tipo muy vinculado en el mundo de la cultura, en el mundo político, en el mundo de la música, tenía muchos conocidos, y bueno, y así fue que colaboraron en proyectos y propuestas nuestras. Ramiro Bascans, que por ejemplo era blanco, o sea, nuestro grupo no era solo de gente que pudieras decir que era simpatizante del Frente, el arquitecto Vanini, Craboto, el Loro Pintos, o sea, gente que en proyectos puntuales se acercó y aprobó y propuso propuestas. A mí, como integrante del GEU, yo no quisiera dejar la sensación de que todo lo que pasó fue gracias al GEU. Yo creo que el GEU por Mariano fue como un catalizador. Mariano, un tipo emergente, con una capacidad de comunicación muy importante. Ustedes en esos temas podrán valorar mejor, pero... Y esa capacidad de comunicación creo que a él le venía de dos lados. De una íntima convicción de lo que hacía, de una gran vocación por sus temas, la arquitectura, y de una vocación docente que unía todo eso, que era innegable. Yo lo acompañé sistemáticamente durante 5 años a ir a cualquier lugar que se te ocurra, verlo presentarle los audiovisuales a gurises de tercero de escuela y encontrar la manera de decirles, bueno, ¿qué les importa del barrio? ¿Qué les importa de esto? Y los gurises contestar todas las cosas que reflejaban que desde chicos les importaba el lugar donde vivían, que les interesaba las plazoletas, jugar en la calle, todas esas cosas que en definitiva a otras escalas van construyendo algo en lo cual Mariano insistía mucho, la ciudadanía. La ciudadanía que uno entiende a veces como, sí, soy ciudadano uruguayo. No, la ciudadanía tiene otras raíces y tienen que ver con el ejercer la vida en la ciudad. Eso es muy sólido y muy atractivo como cuestión a perseguir, ¿no? Creo que es algo de lo que ustedes hacen. Yo creo que acá se construye ciudadanía en el cuidar esa capacidad de intercambiar entre distintos, conservando la calma, la educación, la posibilidad de intercambiar, el respeto. Y esos son caminos que no hay que abandonar, me parece. Arquitecto Andrés Mazzini, le agradezco especialmente que haya respondido además tan rápido a la invitación que le hicimos en el día de ayer, después que se conoció la noticia de la muerte de Mariano Arana. Le agradezco también que haya volcado a lo largo de estos minutos tanta información, tantas vivencias, al mismo tiempo que dominaba sentimientos, ¿no? Porque se lo veía en más de una ocasión conmovido, ¿no? Recordando y evocando aquellos momentos y sobre todo la relación con Arana.
Creo que nos ha servido a todos para ubicar ese momento importante de la vida y la obra del arquitecto Mariano Arana. Habrá otras lecturas, tendremos otros enfoques. Este creo que era un pilar de todo lo que vino después, por ejemplo, en materia política, ¿no? Sí, una última anécdota. O sea, Mariano, cuando le plantearon ser candidato en el 84, nos reunió al grupo de estudios urbanos y nos dijo: les vengo a avisar y a pedir disculpas porque yo no voy a aceptar. Nosotros casi lo matamos. Pero es que él no era político, ¿no? Le costó asumirse como político. Bueno, sí, político no, pero creo que es un ser político nato en lo que entendemos que claro. Es alguien que está comprometido con la sociedad y que quiere hacer algo para cambiarla. Nosotros veíamos como un proceso natural, que si él había generado tanta cosa, bueno, que se proyectara de otra manera, y que no, y se fue para hablar con Seregni, y al final volvió y dijo: bueno, sí, el general me prometió que no iba a salir, entonces acepté. Pero por suerte después... Sí, años después terminaría siendo intendente efectivamente, ¿no? En 1996. Sí, y yo creo que muchas cosas cambiaron en la intendencia que quizá no estén totalmente... No sé si estudiadas es la palabra, pero me parece que todavía no están evaluadas. Esa justamente es otra historia y seguramente vamos a enfocarla en otro momento. Arquitecto Mazzini, entonces, muy amable y hasta la próxima.